Buenas noches, compañeros y tutor. Mi nombre es Jonathan Bermúdez Garay, estudiante de la Facultad de Ingeniería Industrial del CCAB de Neiva. Estoy realizando la presentación de la fase 6 de la unidad 1, 2 y 3, evaluación final de la materia Formulación y Evaluación de Proyectos de Ingeniería, donde realizaremos la sustentación del trabajo con los compañeros presentes en esta portada. La introducción del proyecto. Como introducción para este proyecto o para esta fase, se contextualiza el desarrollo de las unidades 1, 2 y 3 sobre la construcción y modelación del diseño de la empresa de arándanos de mi región, que es la empresa escogida, que se establece unos parámetros a evaluar y estimar para comprender el desarrollo y la ejecución de este proyecto durante su tiempo de creación, ejecución y culminación de procesos. Los objetivos. Tenemos como objetivo general contribuir con una producción sostenible para el agro colombiano con la implementación del cultivo de arándanos en una densidad media en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, que es el lugar donde decidimos realizar este proyecto, debido a que allí es donde se nos facilita por las condiciones y características del suelo y climáticas. Los objetivos específicos pueden establecer los procesos técnicos durante el ciclo del cultivo, demostrar la viabilidad del cultivo de arándanos en cuanto a la inversión y eficiencia de los recursos existentes que hay para la iniciación del avance del proyecto. También está motivar a los diferentes productores, estudiantes, docentes y demás actores de la comunidad para la implementación de cultivos que tengan en cuenta componentes socioeconómicos y ambientales sostenibles. El planteamiento del desarrollo del cultivo que se realiza o de la empresa que se realiza es el contrato con un señor que se llama don Juan Carlos López, hacendado de la región, quien desea cultivar y comercializar en su finca el triunfo arándano, es una fruta y poco comercializada en Colombia, debido a que hasta ahora se está abriendo el mercado para este tipo de productos. Se cuenta con 15 hectáreas de tierra apta para este tipo de cultivos, donde se le puede controlar el pH por las condiciones y características de la tierra. Estas tierras hace aproximadamente unos 5 años no se utiliza, se cuenta con agua extraída por un pozo, se cuenta con una planta eléctrica de 7.5 kilovatios, se cuentan con unos tanques de 25 galones que es utilizada para el tanqueo de la motobomba. También se cuenta con una planta eléctrica con un valor de 5.700.000 pesos. Se cuenta también con la disposición de un dinero para invertir por 100 millones de pesos. Entonces, por tanto, por eso se hace el contrato entre los estudiantes y el señor Juan Carlos López para el asesoramiento, el seguimiento y la ejecución del proyecto de cultivo de arándanos de mi región. Como lo había dicho inicialmente, pues se escoge la región de Mosquera porque es la que más se le facilita por cuestiones climáticas y por condiciones del suelo, a diferencia de otros países que tienen subestaciones muy marcadas, donde solamente en una cierta temporada o en una cierta subestación se puede cultivar este tipo de fruta, y por eso su comercialización es por periodos, mientras que para esta región durante el periodo de los 12 meses de todo el año. Los procesos de cultivación se realizan mediante suelos que dentro de sus condiciones deben tener unas pH de ácidos entre 4 y 5, con abundante porosidad y materia orgánica. Los suelos que presten altos contenidos de calcio y fósforo no son terrenos idóneos para la cultivación de este tipo de proyecto. Esto era lo que comentaba hace unos momentos. Para el proceso ya después de la plantación del arándano, de la planta de arándano, requiere de humedad constante, es sensible a terrenos con poco drenaje y en terrenos saturados.
podría morir en pocos días la planta. Se requiere que este tipo de planta no puede descender el clima a menos de temperaturas de 7.2 grados centígrados. Estas plantas son muy sensibles al frío y podrían quemarse por las fuertes heladas, y a temperaturas altas de calor pues tampoco es viable porque la planta no puede realizar su proceso de crecimiento y mucho menos el proceso de dar sus frutos. Uno de los requisitos de los que también tiene esta planta para el proceso de maduración es que las temperaturas, como lo indicaba, pues no superan los 27 grados centígrados, eso en cuanto a calor. Se requiere que esté cubierto por toldillos o por lonas o mallas que dejen traspasar la luz del sol, pero que eviten que los pájaros pasen y tengan contacto directamente con la planta, pues por el proceso de polinización. Ellas lo que hacen es pues quitarle ciertas condiciones o características en el momento que realizan esto, y afectan la producción de las plantas, aunque esto sirve para diversificar la plantación en el terreno, pero esto es un cultivo controlado prácticamente bajo un invernadero. Para este proyecto pues, se realiza el acta de inicio, donde hay una justificación, un marco teórico, un marco conceptual, donde hay una planteación de requerimientos, donde hay una planteación de conocimiento sobre el tratamiento, ¿sí?, de plagas y control de maleza que se tiene que tener sobre el proceso de cultivación de este tipo de plantas. Las actividades a desarrollar en el proyecto son caracterización de cultivo, investigación, técnica y elaboración de presupuesto. También se maneja un cronograma, donde en este cronograma se tiene en cuenta la inversión de estudios y de materias primas para la preparación y cultivación de las plantas. También se tiene el manejo de podas y fertilizantes de los suelos, etc. Por tanto, como justificación, pues es la implementación del cultivo de arándanos y el proceso socioeconómico desde el punto de vista de seguridad alimentaria y generación de empleo. Como marco teórico tenemos que los arándanos se han convertido en una de las superfrutas del último siglo, generando impacto en el mercado mundial. Godoy, según Godoy 2002, citado por Molina Darío Delcy. Como marco conceptual, ya que su alta demanda está marcada por países como los Estados Unidos, Alemania, Francia y los Países Bajos, Italia e Inglaterra. Por esto, la apuesta a los países suramericanos como Argentina, Chile, Colombia, donde lo que comentaba anteriormente, pues las estaciones para la cultivación de este tipo de plantas no son tan fuertes, y bien estos de climas semitropicales o tropicales sí se pueden cultivar durante todo el transcurso del año. Pasamos pues a lo que comentaba inicialmente, el presupuesto inicial del proyecto. Tenemos la fuente, tenemos un capital, pues ya lo había comentado, tenemos las 15 hectáreas de tierra del señor con el que se hizo la contratación, tenemos los recursos como agua, tenemos la planta eléctrica, tenemos la disposición de 100 millones de pesos para invertir, hay un listado de interesados, pues por las condiciones que esto genera empleo, por tanto hay internos, que son los empleados, los directivos, inversionistas, y externos son los proveedores, sociedad de gobierno y acreedores. Requerimiento para la aprobación del proyecto, pues se debe cumplir con unos protocolos de producción del ICA y lograr certificación para poder cultivar este tipo de productos. Además que la certificación de una finca sobre un proceso de cultivación hace que se valore o que se incremente el valor con el cual se comercializa el producto que se cultive. Lo mismo pasa con muchos otros tipos de frutas en Colombia. Ya con esto se pues quiere dar una aclaración de alcance del proyecto de arándanos de mi región, que existe el alcance del proyecto, aplica para el cultivo y la comercialización de la fruta de arándanos
cultivo que se realizará en una área, como ya le había comentado, pues de 15 hectáreas con una inversión de 100 millones de pesos, eh, localizado en la sabana de Bogotá. El alcance es poder comercializar todo este tipo de productos de arándanos de mi región y podernos posicionar en el mercado a nivel nacional como a nivel internacional. Tenemos también lo que es gestión de tiempo, que es el desarrollo sobre el planteamiento de un diagrama de grafo sobre el proceso que se requiere para la ejecución del proyecto, ya que pues emprender una empresa o iniciar una empresa tiene sus procesos o procedimientos, no solamente de inversión, sino de formalización y conformación de la empresa, de sus áreas y de todos los procesos que se requieran realizar. Se deben clasificar, se debe crear una gestión ambiental, se debe crear una política, una misión, se debe crear también una justificación de por qué el proyecto es viable o no es viable. Todo esto con la evaluación de proyecto que se le llegue a realizar. Muchas gracias, compañeros. Este es mi aporte para esta actividad.